Amigas, amigos, ¿cómo están? Muy buen fin de semana este domingo para desayunar acompañando de este programa que vamos a tener además un tema maravilloso. Pareciera muy sencillo de comprender, pero en realidad es mucho más complejo de lo que parece. Hoy hablaremos acerca de la libertad. Y es que dicen que nadie valora o aquilata lo que tiene hasta que lo ve perdido. Sí. Y tal vez la libertad es una de esas cosas que precisamente no le damos el justo valor. A lo largo de esta hora estaremos hablando de este importantísimo tema. Así es, ¿qué se necesita para ser libres? ¿Será que realmente como seres humanos somos libres completamente? ¿Y cuáles son esas características de una persona que se siente libre y que así lo proyecta a los demás? Pero fíjate, como dice Oscar y dices tú, la verdad es que hablar de libertad es un tema muy complejo. Sí. No solamente estamos hablando de poder ejercer ese poder de decisión y de hacer lo que queremos hacer, sino también implica responsabilidad. De eso vamos a platicar. Pues según la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, todos nacemos libres y así debemos permanecer. Exacto. Pero la verdad es que esta libertad la puede coartar cualquier cosa, ¿eh? Sí. Desde un accidente que nos incapacite a movernos por donde quisiéramos, hasta el no tener el flujo de dinero necesario para hacer lo que quieras. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? Wow. Y nuestros miedos nos atan, o sea, hay muchas formas de no ser libres. Por Así es. supuesto. Otra es, por ejemplo, somos libres de elegir a las personas o a la pareja con la que queremos estar. Pero en muchas ocasiones tendremos que hacer ciertas cosas o ceder para entonces poder compartir con esa persona. ¿Se pierde entonces allí la libertad? ¿O estamos libremente decidiendo O qué es lo que negociar queremos con hacer? tus traumas, O negociar, de seguirte exacto. casando Bueno, con alguien comenzamos. que te va a golpear. No. La libertad es un estado humano que potencia el afán por conseguir trascender las condiciones sociales y culturales que influyen en nuestra vida. Autocontrol, armonía interna y externa, compromiso, responsabilidad y entrega. Todas estas son características que hacen posible poder ejercer nuestra libertad. Pero, ¿de qué depende que seamos libres? ¿De qué depende de que seamos libres? Bueno, decías tú bien, Fer, que todos somos libres, desde luego en un principio. Así pareciera o así se dicta. Si nos ponemos a pensar en la esclavitud, se supone que esta ya se abolió hace mucho tiempo. Hay algunas personas que no están de acuerdo con ello y dicen solamente se transformó y ahora se contempla desde otro punto de vista. Pues ¿Ustedes qué opinan? imagínate, las tiendas de raya, ¿no? Las que vivían esclavizados en las épocas de Don Porfirio, siguen existiendo, pero hoy se llaman tarjetas de crédito. Vives esclavizado en el qué dirán, por lo tanto tengo que consumir y también para satisfacerme, y por eso es más, nacemos y ya estamos endeudados. Si lo vemos así, pues tu grillete se puede llamar tiempo, tu grillete se puede llamar solvencia económica. ¿Cuál de todas? Prejuicios, miedos. No todo, la verdad Está es difícil que es una romper libertad cadenas, ¿eh? muy condicionada. Es una libertad condicionada porque, mira, lo decía Jean-Paul Sartre de una manera maravillosa, porque decía, estamos condenados a la libertad. Sí. Después, si quieren, explicamos un poquito más ese Sí, término claro. y por qué dice condenados, ¿no? Y decíamos que en Claro. un principio esta palabra libertad o el concepto es muy complejo. Para irlo entendiendo poco a poco, si quieren, vamos a ver el siguiente sondeo donde la pregunta es, Ándele. ¿para ti qué es la libertad y cómo la experimentas? Para mí la libertad es la capacidad de elegir, de tomar mis propias decisiones sin ser coaccionado. Pues para mí la libertad sería como el hecho de que nosotros hagamos lo que queramos, pero sin que cause un efecto malo en otras personas. Para mí la libertad existe de varias maneras, ¿no? Puede ser la libertad moral, libertad espiritual, libertad como familia, libertad como ser humano, libertad como papá. Depende en qué ámbito lo veas, ¿no? Yo disfruto mi libertad leyendo, disfruto mi libertad conviviendo con las personas, amando, siendo tolerante. Yo creo que la libertad está en el amor. Para mí la libertad es hacer lo que quieres hacer, lo que te apasiona, siendo responsable de cuidarte a ti mismo, de no ponerte en riesgo y de cuidar a los que te rodean, pero haciendo lo que realmente te gusta. Creo que para mí eso es la libertad.
No, pues Bueno, ya tiene muchas creo que- reglas esa libertad. Yo creo que perdón. la libertad sí es sagrada, ¿no? Porque tienes también que respetar las leyes, tienes que respetar el derecho ajeno y existen desde las libertades individuales y las libertades colectivas. Entonces tienes que acoplarte un poquito a todo. Pues las libertades entonces ya no. individuales son la libertad de pensamiento, de religión, de tránsito, de tu manera de actuar ante los demás y las colectivas es el derecho que tienes de manifestarte cuando no estás de acuerdo con Pero alguien, de a ¿cuántas lo mejor vivir reglas hay, pacíficamente. Carmen? ¿Cómo? ¿Cuántas reglas hay para Hay muchas ejercer reglas. cualquiera de esas? Pero sí tienes libertades, tú tienes la libertad de pensar como tú quieras. Y también está aunque la tienes libertad, muchas influencias nos han detrás. encadenado la libertad las del ideas. otro, Sí. porque tu libertad también acaba donde empieza la del otro. Y Por eso hay que respetar el exactamente. derecho Eso ajeno. ¿quién lo decía? Descartes, ¿no? Descartes. Pues que yo Pero a creo ver, que- ahí les va también otro problema. Tú puedes pensar que hay gente muy libre. Hablábamos de las poblaciones callejeras, ¿verdad? Que no responden supuestamente a nada y que consiguen un dinero, pero ese dinero no compra mucho porque no los aceptan en un hotel por quienes se ven. ¿Sí me explico? Entonces, si no te pones el yugo de la sociedad llamado corbata o cualquier otra cosa, ni siquiera tu dinero vale. Yo siento que hablando en materialismo absoluto no existe tal. Y No existe la No existe libertad. la libertad. No, y hablando en el otro interior y sí, porque nunca vamos a estar realmente acompañados, vamos a nacer y morir solos ¿Qué tanto- para la eternidad. ¿Qué tanto, Fer, bueno, a todos ustedes, qué tanto fingimos de pronto cierta esclavitud? No la fingimos, yo creo que la vivimos, ¿no? Y la En vivimos muchos y a aspectos muchos. yo creo que la vivimos. Y no hay quienes tal vez lo hagan así, es decir, como para tener una ganancia secundaria. Es más, claro. fíjate, te voy a decir, somos esclavos de nuestras propias decisiones. Ay, Realmente ese la detalle. libertad está puesta en las decisiones que tomas en la vida. Yo creo que esa es la única Aquí sí verdadera se peca libertad que de tienes. intención, porque también tú puedes verdaderamente ser esclavo de tus hijos, de tu marido, del horario, De tus tu circunstancias, de estilos del de vida. trabajo. Pero De tu trabajo. Desde cómo te vistes, desde las modas que sigues, de que estar a dieta, no, que tener que subir de peso. Pero o sea, también puedes fuimos esclavos cortar de eso. con eso si cortas el enganche que tienen adentro. Ahora, nosotros sabemos Ahí está evidentemente el cuáles son asunto. como los reglamentos de cada sociedad y elegimos cuáles seguimos y elegimos cuáles no. Evidentemente tenemos que basarnos en una estructura porque si no entonces estamos Sería un caos. fuera, Sí, no podemos fuera estar completamente y es un viviendo caos. en exacto. sociedad, ajá. Pero yo creo que cada quien va eligiendo y al mismo tiempo, si dejas de elegir, estás tomando una elección. Claro, ¿no? también es Al una final de elección. cuentas, sí. Bueno, es momento de hacer una pausa. Sean libres de regresar aquí a Diálogo de Fin de Semana. Pero regrese. La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutarla. Gandhi, político y pensador indio. La palabra libertad se relaciona muchas veces con el hecho de poder hacer lo que queramos, siempre y cuando no perjudique a los demás. Esta manera de concebir el ejercicio de la libertad supone que lo más importante es la independencia y la emancipación, es decir, no estar sujetos a nada ni a nadie. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué es ser libre? ¿Qué es ser libre para ustedes? Hemos escuchado que ser libre es dejarse ir, desapegarse, soltar las cosas, pero eso Así nos como cuesta en mucho tobogán. trabajo. Sí, pero ¿cuántas veces realmente nos dejamos ir así como tobogán? O hacer lo que se te da la gana, que es una mala concepción de lo que es verdaderamente la libertad. No es hacer lo que te da la gana, es ¿no? elegir dentro de lo posible. No, claro que no. Estamos llenos de reglas, de normas, límites, de de- Qué poquita límites. libertad. No, es que no. La verdad es una utopía. ¿Por qué? A ver, Fer. Yo digo que es una utopía. Yo creo A que ver, tú eres vivimos- libre, Fer. No, pero claro que no. Yo creo que vivimos como en un juego de video en donde las reglas están marcadas, ¿verdad? Y no podemos vivir sin reglas. Pues no, porque estamos en el juego de video hasta que te das cuenta que estás en el juego de video y entonces sí ya todo pasa a ser ilusorio. Usted es como la Matrix. Exactamente. Algo así. Pero mientras aquí todos en el juego de video, ni modo, tenemos reglas y parece que tomamos elecciones. Pues miren, vamos a escuchar lo que nos dijo la gente, qué se necesita para ser libre y cuáles son las características que tiene una persona que es libre. La capacidad de decisión, se necesita voluntad, se necesita sobre todo tener satisfechas las necesidades básicas, ¿no? Fundamentalmente. ¿Qué se necesita para ser libre? Ser respetuoso con uno mismo y con los demás.
es principal tener tolerancia, ¿no? Tener tolerancia hacia ti mismo, hacia tus propios defectos, hacia tus propias virtudes, conocerte, saber cuáles son tus límites, cuáles son tus expectativas, qué es lo que quieres, hasta dónde estás dispuesto a llegar por eso y no abusar de eso, ¿no? La persona libre respeta para ser respetada. Pues yo pienso que una persona libre es una persona que sabe tomar decisiones y que, no sé, que tiene características como pues de ser consciente en la sociedad y cosas así. Para lograr ser libre, yo pienso que se requiere primero seguridad en sí misma, ¿sí? Saltar, saber levantarse de las caídas, y siempre defender su propio criterio, pensamiento. Hablan mucho también del respeto a uno mismo, ¿no? Para sentirte libre. Pero ¿cómo ahora en la era que estamos viviendo? A ver, esto de la tecnología, lo que decíamos, la moda, los ejercicios, tantos prejuicios que tenemos también alrededor, ¿cómo podemos ser libres? Si vivimos esclavizados ahora con la tecnología. A mí no me preguntes, yo no soy libre, pero yo qué quieren que Pero yo les estoy preguntando a los tres, díganmelo. Fíjate, y además ella que dice que se puede ser libre. No, yo digo que la libertad es una utopía. Sí. Que se es libre nada más en la manera en la que uno puede tomar una decisión. De que hay alguna... Claro. A ver, ahora se las cambio. ¿Qué no es ser libre? Mira, déjame nada más decirte una cosa. Esta mujer decía que dependía del criterio, ¿no? De los demás o algo así explica ella. Sí. Y no tiene nada que ver con eso, porque uno tiene que manejarse con su propio criterio, efectivamente, pero tu criterio también tiene que estar limitado por ciertas circunstancias externas. Porque pero tampoco tus ideas ya están coartadas desde el momento social y cultural que te tocó vivir, espacialmente, temporalmente. No, pues es un absurdo. Pero tampoco tu decisión es la única que vale. Es decir, si la libertad está puesta en que tu propia verdad es la única que existe, ya estás mal. Hace rato que yo quería citarles a un filósofo. En realidad yo decía que era Descartes, pero no. Voltaire era quien decía, podré no estar de acuerdo con lo que tú dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decir lo contrario. Exacto. Es decir, pero no lo estamos viviendo. Porque empieza es como cuando dices, lo respeto, pero no lo comparto. Sí, exactamente. Así, tal cual, y pero hay que derecho respetar a decirlo, al otro. pero a ver, tú di algo en las redes sociales actualmente y te agarran de bajada. Sí. Oigan, pero leamos algunas de las llamadas que son verdaderamente inquietantes. Jimena, la libertad está condicionada a la educación, el lugar, la capacidad económica, ya que estas nos impiden la libertad de decisión o de poder hacer cosas. Pues sí. Mira, Flor dice, desde que me casé solo he servido a mi familia y a la familia de mi esposo. Me casé muy chica, no puedo estudiar lo que yo quería y me doy cuenta de que no soy libre. ¿Qué tengo que hacer para ser libre? Ya que las obligaciones de mi casa me lo impiden. Las mujeres llevamos siendo esclavas, durante siglos, ¿verdad? Y en la historia, en lugar de jugar un papel, pues jugábamos un trapo. O sea, perdón, pero sí es desastroso. Fíjate, a mí una vez me lo explicaron muy bien, porque preguntándole a una persona que estaba dando una conferencia, alguien le dijo, pero a ver, yo no tengo el trabajo que quiero, o sea, ¿dónde está mi libertad si tengo que ir todos los días a un trabajo que no me gusta, ¿no? Y entonces esta persona le explicaba, le decía, tu libertad está en el hecho de que tú eliges ir a hacer ese trabajo que no te gusta porque tienes otra prioridad, que es mantener a tu familia y a tus hijos. Entonces, sí hay cierta libertad porque nadie te obliga a pararte de tu cama todos los días e ir a ese trabajo. Lo haces por elección propia. Pero no gozamos de plena libertad. Aunque no sea el trabajo. Dos puntos importantes. Ahora decías lo de las mujeres, me parece fundamental. No quiero minimizar, desde luego, con esta frase que se acostumbra, pero el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere. Si uno no decide cambiar el rumbo, si esta persona sigue yendo al mismo trabajo todos los días sin intentar algo diferente o buscarse un nuevo trabajo, entonces evidentemente no va a cambiar su situación y no tendrá una libertad, se sentirá toda la vida preso de lo que no quiere o desea hacer. Claro. Sin embargo, muchas veces estos son simplemente puentes para poder llegar al otro lado donde sí quieres estar verdaderamente. Pero a veces no puedes, a veces no hay claro, trabajo. No hay oportunidades de cambiar de trabajo. O sea, la libertad no está siempre en que todo se te dé como tú quieres. Si no llegas a la heladería con 80 sabores, a veces estás tan abajo que hay un sabor y no hay de otra. Claro. Humberto nos cita algo súper interesante y dice, hay un segmento en Eric Fromm
donde dice que las personas luchan por la libertad, pero cuando la obtienen quieren volver a ser esclavos, de veras, ¿eh? Llega un momento dado en que aprendes, lees, ves con claridad, las cadenas se rompen y dices, ¿y ahora qué hago? Y ahora mejor me levantas tus regreso. Hay quien se regresa. Y dice, la verdad es que quieren ser esclavos. Me llamó la atención porque es muy cierto. Nos acostumbramos mucho a someternos, a obedecer. Puede ser al patrón, al jefe, a tus papás, a las reglas, a la iglesia. Siempre hay una forma de depender de algo o de alguien. Sí. Pero cuando uno siente esa libertad, actúa de común acuerdo con su pensamiento. Ahí está. Está difícil liberarse. Claro, miren, Sara dice, para llegar a la libertad verdadera se requiere madurez para tomar las riendas de tu propia vida con responsabilidad y compromiso. Y Diego nos dice, la libertad en general no existe, según yo, porque está uno en una dicotomía del sí y el no. La opción que elijamos quedamos enfrascados en esa decisión. Por lo tanto, no somos libres ni de nosotros mismos. El conocimiento nos hace esclavos porque ya no hay regreso. El punto es claro, es el prejuicio. ¿Ves? Estamos Los prejuicios, condenados a la claro. libertad. Pues Como vamos a seguir decía. hablando de la libertad y ustedes también compártanos su opinión. Y antes de ir a la pausa, chequen esta frase de libertad de un escritor irlandés. La libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría de los hombres le tiene tanto miedo. George Bernard Shaw, escritor irlandés. Vivir en libertad puede significar muchas cosas. Puede asociarse a la igualdad, a la justicia y a un sentido de bienestar en diversas formas. La libertad es un concepto profundamente humano, complejo y vital para la existencia. Es nuestra capacidad para ejercer y actuar bajo nuestra voluntad con plena responsabilidad de las consecuencias de nuestros actos. Bueno, pues hasta aquí hemos hablado de que la libertad conlleva el poder de elegir lo que quiero hacer o lo que quiero decir en un momento determinado de mi vida. Pero también es cierto que si estamos hablando de la voluntad de poder decidir lo que quiero, también hay otra palabrita que siempre va pegada a la de la libertad, que es responsabilidad. Que nos choca la palabra, pero es inevitable, déjeme decirle, porque en el momento en el que tú eliges algo, eres responsable de las consecuencias que ello te lleve. Por ejemplo, si un niño decide, o un adolescente, ir o no ir ese día a la escuela, la libertad está en su poder de elección. Hoy no voy a la escuela. Pero también es responsable de la elección que hizo, ¿me entiendes? Sí, de la y elección eso que es lo tomó. que asusta de la libertad. No es la libertad, sino es la consecuencia de la libertad lo que tanto nos asusta. Pero mejor que otros tomen la decisión y se avienten la bronca. Claro, por eso somos tan va uno a que le codependientes. lean las cartas, para que la señora de las cartas te diga si sí le Si sí vas aflojas bien o o no no. a tal Claro. pretenso, y que te diga el cura lo mismo, o vas al psiquiatra, y siempre andamos poniendo nuestras riendas de la vida en manos de alguien. Buscando la respuesta en alguien más. Exacto, porque no tenemos la certeza. O sea, ¿No? soñamos con ser libres y estamos buscando la libertad, pero en el momento en que vamos en este camino o que nos estamos haciendo responsables de nuestros actos y no tienes la certeza de que eso te va a traer cosas positivas, entonces cuando dices, no, mejor le pongo un límite a mi libertad. Así es. Oye, Fíjate, perdón, ajá. esto de Jean-Paul Sartre es lo que yo les decía al principio. Y en el otro extremo, en el macrocosmos, ahí hablaba de la náusea, de la abraxas, de la náusea existencial. Sí, de la Él angustia. decía, vamos al infinito solos, y decía, y los demás son el infierno. Y Qué el infierno son los impresionante. otros, decía. Sí, sí. Eso Yo es no. maravilloso. Hay una obra fantástica de Jean-Paul Sartre que ya alguna vez había comentado. Ajá. Se llama A Puerta Cerrada. Son solamente 3 personajes. Son 2 mujeres, una de ellas es lesbiana y él es el primero en llegar al infierno. Entonces se espera los castigos más horrendos de este mundo, bueno, más bien del inframundo. Ajá. Y llegan poco a poco las 2 mujeres. Entonces la mujer lesbiana se enamora de la otra mujer se enamora de él se enamora de la lesbiana, No, bueno. y entonces Ese es es el un infierno. triángulo imposible. Y termina diciendo al final, el infierno somos, no dice los demás, dice somos todos. Todos. Porque en algún momento yo seré el infierno de otra persona. Sí. Y este triángulo continúa como el círculo, digamos también, porque a veces estarás arriba y a veces estarás abajo. Totalmente Y así es cierto, la vida. Vamos a ver el siguiente sondeo. Preguntamos, ¿dónde está el límite entonces de esa libertad? Veamos.
Bueno, yo creo que para mí los límites de la libertad realmente se los pone uno mismo, ¿no? Y realmente tiene uno que respetar al otro individuo. ¿Para qué? Para que finalmente pueda uno crecer y tener libertad. Tú como persona eres libre de hacer lo que quieras. Los límites tú te los pones, pero en la libertad no creo que haya límites, es una libertad absoluta. Un límite de la libertad, en mi opinión, es cuando uno empieza a perjudicar a alguien más. O sea, yo no podría empezar aquí a hacer lo que yo quiera, porque en algún punto perjudicaría a alguien que pues no soy yo y pues tampoco es justo, ¿no? El límite de la libertad depende mientras no afectes a los demás. Donde tú invades el respeto de los demás es cuando se pierde la libertad. Tú tienes el derecho de hacer cualquier cosa que necesites mientras sin afectar a los demás. La libertad para mí está impuesta por la sociedad. La sociedad es la que ha manejado los valores reales del ser humano. El ser humano por ahí en sí nació desnudo, pero la sociedad nos ha vestido. Fíjate que este señor dice algo, no estoy de acuerdo con él, pero dice algo que tiene razón, menciona la palabra valores. Y yo creo que el ejercicio de la libertad está justamente determinada por tus propios valores. Por los valores que son los que van a marcar, digamos, y los que te van a dar sustento para poder elegir aquello que es valioso para ti. No, porque esos valores te los inculcaron. Contigo. No, y de lo que sea, no hay libertad. Es una libertad condicionada, simplemente es la Entonces libertad. ya no es libertad. Pero entonces, a ver, entonces como seres humanos nunca podemos ser libres, siempre vamos a estar condicionados y con En lo límites. físico y material humano, no. Estamos condicionados incluso hasta por la propia vida, porque algún día vamos a morir. O sea, ni siquiera somos libres de elegir si quiero morir o no quiero morir. Ahí no podemos elegir. Vamos a morir y nos van a pasar cosas, nos gusten o no, ¿no? Y no tenemos la libertad de moldear nuestro destino, de cambiarlo. De cambiarlo. A mí me decían, usted le tiene que decir a su hija que ella tiene la libertad de elegir qué comer, pero no puede elegir no comer. O sea, eso no es negociable. Yo dije, qué perverso. Me niego a hacerla Y es totalmente real. Oye, pero o sea, hay cosas que no puedes dejar de hacer. Pero no estaremos entonces tal vez conceptualizando a la palabra libertad como algo, pues, totalmente etéreo, pero más en las manos de un Dios. No, es decir, de un gran reloj, de una maquinaria en la que todo está perfectamente organizado. Hay invierno, hay primavera, tú tienes tu invierno y tu primavera en tu cuerpo, todo tiene reglas. Sí, es cierto. Todo sigue las reglas. El propio tiempo sigue las reglas. Pero el universo mismo tiene reglas, si no Claro. sería caos. Entonces, por eso llego a este pensamiento bueno, el de... caos es el mayor grado de orden, Por a fin supuesto, de cuentas. a fin de Pero cuentas. yo por eso y te comienza digo, el orden nuevamente, exacto. en el macro a lo mejor es donde sí seremos libres y eso es asustable porque estaremos eternamente solos. Y exacto, eso es lo que Ay, no, asusta. bueno, cada vez se pone más complicado Ahí esto de la está. libertad. Ahí está la angustia, Sí, ahí está la angustia ahí está la existencial, náusea. la náusea. Porque tienes esa libertad y no sabes qué hacer con ella, porque estamos hablando de que sí hay y no hay libertad. O sea, que quede claro que la libertad como palabra mágica, enorme o universal no existe. Estamos hablando de la pequeña libertad que uno tiene al tomar ciertas decisiones en la vida. ¿Estaríamos de acuerdo? Y entonces da un aire respirable porque quienes están en prisión, claro, anhelan por lo menos traspasar esa puerta. Claro. Y quién sabe, porque a veces la traspasan y no saben qué hacer afuera. Pero muchos que Es están en la cárcel exactamente tienen lo la mismo. libertad de a lo mejor ponerse a escribir y cambiar también el rumbo de su vida, cuando están O lo que estudiando una ellos carrera o lo que piensan, piensan. están encadenados. Lo que dice Víctor Frankl, que al final de cuentas la logoterapia se basa en eso, que dice al hombre le pueden quitar todas las libertades humanas menos una, que es la libertad de elegir cómo quiere reaccionar a sus circunstancias de vida. Esa quizá Yo es la decido. más grande libertad que tiene el ser humano. De ahí en fuera todo es condicionado, todo tiene reglas, todo Pero tiene incluso límites. esa reacción es condicionada hasta que verdaderamente te liberas. Así Le es. quitas la reacción lógica Sí. de tirarte a la tragedia y al llanto y de verlo de otra forma. Pero creo que son justamente las dos formas de ver la vida y eso le salva la vida a Víctor Frankl, Así es, evidentemente. claro. Y a mucha gente después, ¿no? Me parece Y a una nosotros fantástica. cada día. Vamos Sí, a sí, seguir sí. platicando de esto, pero antes, pues como no somos totalmente libres en este programa, vamos a una pequeña pausa y regresamos a seguir platicando con ustedes. No se vayan.
Para ser libre, no se necesita solo despojarse de las propias cadenas, sino vivir de una manera que respete y potencie la libertad de otros. Nelson Mandela, político y filántropo sudafricano. El que una persona sea realmente libre le brinda infinitas posibilidades de desarrollo. Todos queremos y deseamos ser libres. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las personas somos libres, pero en realidad, ¿nacemos libres o aprendemos a ser libres? Precisamente esta pregunta se la hicimos a nuestros compañeros de a pie, a quienes nos encontramos en la calle. ¿Nacemos libres o aprendemos a hacerlo? ¿Verdad? Ya naces y te cuelgan una cadena y una esclava, Dios santo. No, y te limpian la nariz con... Pero bueno, pero ya traes los yugos, ¿verdad? Son simbólicos, pero ahí los traes, vamos a verlo. Yo creo que los humanos nacemos libres y aprendemos también a vivir esa libertad plenamente. A través de pues la familia, lo que nos van enseñando, lo que nos van inculcando, eso es muy importante. Desde luego que nacemos libres porque estamos en un país donde las leyes nos protegen. Desde el primer artículo de la Constitución, allí se indican los derechos de los seres humanos. Bueno, yo creo que las personas aprendemos a ser libres con nuestras acciones, lo que nos inculcamos, todas esas cosas, todo eso es ser libre. Para mí eso es ser libre. La teoría de los derechos humanos sostiene que es innato al hombre la condición de la libertad. Sin embargo, había que reconocer que a lo largo de la historia la libertad también ha sido una conquista. La libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, la libertad de credo, pues han sido resultado de la lucha, de movilizaciones que han sido encabezadas, sean por distintos sectores subalternos, que precisamente de situaciones de opresión pusieron por delante el valor de la libertad. Oye, hubiéramos invitado a ese señor aquí al programa. Sí, oiga, sí, qué claridad, qué ¿verdad? De veras. Pero a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Se nace o vas aprendiendo poco a poco a ser Mira, yo libre? digo que nacemos libres, pero vamos aprendiendo desde bebés, porque no, entonces ya nos están poniendo reglas, normas, desde las sanciones, Trabas, los castigos. todo. Esto debes hacer, esto es lo que no debes hacer. Y conforme vamos creciendo, también nos van moldeando desde qué religión tienes que elegir, qué carrera vas a estudiar, ¿te vas a casar o no te vas a casar? Pero ya desde esto se hace, esto no se hace. Exacto. El niño déjese ahí. No, sí. ¿Verdad? Sí. Ya desde ahí estamos coartando. Y hay cosas que no se eligen, lo que estás diciendo. Por ejemplo, la Ya te religión tocaron. en la que naces no la eliges, por lo menos de primera instancia. no, de primera Hasta instancia que- no. familiares. Ya hasta Ni que tus creces tú vas familiares. cambiando Ahora, de opinión cuando y de eres un creencias. bebé y eres dependiente completamente de las demás personas, tú no podrías ser libre, porque si no, entonces tu vida seguramente estaría en riesgo y podrías perderla seguramente a la semana o unos días después. Es por eso creo que nos vamos limitando o aprendiendo los límites que tiene la vida y el comportamiento social. Y los límites de la libertad. Y los límites, exactamente, de la libertad. Pero sí forma parte de toda una educación. Sí. Y yo creo que depende mucho también de cómo en casa recibas precisamente esas indicaciones, es como lo llevarás hacia el mundo. Porque hay personas, diríamos, un poco más clavadas en lo que son los límites y hay personas que tienen como se dan esta licencia. O la ¿no? sobreprotección que ahora está considerada violencia hacia la niñez. O sea, Exactamente. sobreprotegerte también te limita. Así es. Oigan, vamos a escuchar una frase impactante de alguien que duró 30 y tantos años en prisión. Ustedes imagínenlo simplemente, ¿no? Además en una celda chiquititita. Ay, sí. Nelson Mandela, vamos a escucharlo, qué fuerte. Los pájaros nacidos en jaula creen que volar es una enfermedad. Alejandro Jodorowsky, artista chileno. Bueno, me pusieron la de Jodorowsky, que es otro gran hombre y filósofo. Pero ahorita que hablabas de Nelson Mandela, luego para las parejas, para liberarse de él fue algo muy rudo, ¿verdad? Sí, así es. Sus parejas lucharon, fueron activistas y al final encarcelada una de ellas. Ay, qué fuerte. Sí, Aunque estamos y él hablando- no pudo liberarla, ¿eh? Claro, estamos hablando de otra época diferente, sin embargo, entonces el concepto de libertad, pues a veces no aplica para todos los temas, ¿verdad? Exacto.
decimos nosotros, bueno, sí, yo por supuesto soy una persona que lucha por la libertad de los derechos en tal, sin embargo no es la libertad en todos los aspectos de la vida de los Pero demás. además los pájaros nacidos en jaula creen que volar es una enfermedad, lo que acaba de decir Jodorowsky. Sí. Qué fuerte, porque según tengas más y más prejuicios y tapujos y cadenitas y demás, tú vas viendo que los que se mueven libres algo deben de tener malo, están locos o son malos o son libertinos. Entonces, ahí está para pensarse. Miren, Brenda nos dice, perdón, Marisa, la libertad es parte del empoderamiento humano. Cuando tenemos la libertad de escoger y de tomar nuestras propias decisiones, siempre que vayan encaminadas por el buen camino, sin ofender y respetando la libertad de los demás. Es como podemos ser mejores seres humanos y como resultado ser felices. Y dice Carmela, ¿desde qué edad puede el ser humano tomar su libertad? Se supone que nacemos libres, pero dentro de una familia hay condicionamientos que marca la sociedad para toda la vida. Y era un poco esto que estábamos diciendo, ¿no? Yo creo que hay diferentes tipos de libertad, o por lo menos diferentes nombres de libertad, porque no es lo mismo tu libertad individual que la libertad que puedes tener hacia tu trabajo, la libertad social, la libertad dentro de la justicia, digamos. O sea, hay diferentes tipos de libertad. Claro. No es una sola. No. Oye, nomás quiero aclarar que sí, yo me equivoqué, ¿eh? La frase que correspondiera a la del maestro Jodorowsky. Y Jodorowsky es alguien muy libre, hablando de este señor. Y me acuerdo que yo incluso conocí de niña a uno de sus hijos, que actualmente sigue estando acá, nada más que él ya cambió incluso su nombre. Fíjate, esa libertad no la tenemos. ¿De cambiar de nombre? Elegir nuestro nombre real. No. Yo alego que esto debe ser una de las políticas públicas, que desde los 18 tú ya pudieras cambiar tu nombre, si no o te agregar gusta por lo tu menos nombre. otro. Bueno, cambiarlo, porque tú imagínate que nacieras y fueras un sin nombre hasta que tuvieras pero 18. pero cuando seas mayor de edad, si no te algo. gusta tu nombre, que te lo cambies. Pero imagínate, hacer. Carmen, Sí, te ponen de nacimiento Carmen, pero tú puedes agregar No, otro soy de los... Ma del Carmen, déjame ¿Cómo? decirte. Ma del Carmen. Ma En del lugar de Carmen. María, porque antes ya Además. ves que en las actas de nacimiento Sí. lo ponían como María les del daba su Carmen. gana. Claro. Entonces te lo abreviaban MA. del Carmen, ni Sí. siquiera soy María. Bueno, entonces ese es el asunto. Pero imagínate que te hubieran puesto un solo Ma. nombre y tú tuvieras el derecho de agregar un segundo para usarlo el resto de tu vida. Claro. Digo, O quitar. sería lo lógico. Sí. Pero ¿no? lo puedes hacer. Lo puedes Ahora hacer. ya lo Ahora puedes ya hacer, es muy ¿no? fácil Un poco hacerlo. más Sí. complicado. Bueno, aquí en la Sí. ciudad. Oigan, Milagros. Ahora, ¿sabes? Pero nada más déjame decirte esto. Cuando naces Ma del Carmen o Marisa o lo que sea, después con los años eres esa. Eres esa. O ¿tú te podrías ver siendo Lorena No, o a mí Patricia? Carmen me encanta. O sea, mi nombre ¿Ves? realmente me gusta mucho. ¿A ti te gusta tu nombre, Sí, Fernanda? pero yo siempre me vi como una Lorena o Irene, vaya usted a saber por qué. Yo digo que también el nombre es parte de tu esencia y yo creo que conforme Pero te pasan los marca, también te años, marca, además, sí te da carácter marca. tu nombre. Fernández Guerrera. Bueno, al pobre San Fernando lo hicieron santo por matar sarracenos. Oye, cállate, porque O entonces sea, yo ahí me equivoqué horrible, porque mi hija se llama María Dolores. Le puse Dolores a Bueno. una hija. Hay muchos Bueno, dolores, desde luego, sí. pero sí el nombre yo creo que te va marcando. Ahí Bueno, está yo te la voy a decir, cosa, tengo varias Lola. tías y fíjate los nombres de mis tías. Esperanza, Paz, Refugio, Dolores. Bueno, mi mamá se llama... ¿cuánta? Pero es que eso era el epítome al que tenía que aspirar cualquier mujer en su época, ¿eh? El día en que nacías te ponían el nombre, buscaban en el También. calendario y decían, a ver, ¿qué día cayó? Cirilo, pues se llama Cirilo. Crescencio, Blas. Sí. ¿no? Oigan, Miguel dice, cuando uno se ve en una crisis, ya no tiene uno el papel de víctima, sino que hace uno como análisis de las cosas que uno está viviendo. Ahí está. Ahorita vemos. Hablar de libertad también implica darnos cuenta de que en muchas ocasiones actuamos para complacer a los demás. Buscar ser aceptado implica someter nuestra voluntad a la de otros, y así cedemos la posibilidad de ejercer nuestra propia libertad. Exacto, pertenecer a un grupo también muchas veces habla entonces de que debemos ceder ciertas cosas que en las que tal vez no estamos tan de acuerdo, pero entonces por pertenecer, por ganar Eso, algo, entonces... por tener compañía y luchar contra esa espantosa libertad en soledad. Que ya exacto, era lo que Hay que decíamos hace ceder rato. Si entonces tuviéramos completa libertad, estaríamos solos. Eso te iba a preguntar, fíjate, ¿qué preferiríamos? ¿Ser absolutamente libres, pero solos? ¿O de No, alguna yo manera no. también
tener amor y pertenecer. Una mujer ella sola se aparta de la tribu donde nació en África. Tribu de veras, tribu, no pueblito ni ciudad, no, estaba así en lo más metido, recóndito de la selva. Ella prefirió vivir sola a seguir las reglas que imponía a las mujeres su comunidad. Y también ello y implica vivió sola por siempre. Un altísimo precio, ¿estás de acuerdo Claro. también? O sea, la libertad ella también. tuvo Y que vives menos mantenerse, años, ¿no? sostenerse en alimento, en cuidarse, en todo era sola. Y se le analizó, es decir, ya murió La encontraron, o sea, los investigadores que Sí. llegaron a la zona, Ajá. se les hizo un caso sumamente interesante de empoderamiento de alguien que dijo, no hay forma de que yo con mis ideas quepa en esta sociedad, yo me voy con mis ideas a otro lado, pero no... ¿Y sabemos cuántos años vivió? No voy a transigir, era ya muy mayor cuando ¿Sí? la encontraron sola allá. Porque ya ves en que la según selva. estudios dicen que necesitamos siempre como del apapacho y Porque del si cariño no para mueres. vivir más. Ajá, que Claro, si no a mueres. ella la sostuvo su orgullo y la firmeza Wow. en que ella lo que creía era lo correcto. Mira, al mismo tiempo me recuerdas entonces la historia también de otro hombre, me parece que es un monje tibetano, que científicamente se descubrió que fue el hombre más feliz de este planeta por la cantidad de serotonina y en fin que segregaba. ¿Pero él la generó. generaba, Él la o le generaba. tocó de herencia? No, él la generaba. ¿No se llama Ricard? Matthew Ricard. Que era quien Monje budista. Exactamente, más bien monje budista. Ajá. Y que no tenía, sus pertenencias eran en realidad nada. Tenía, que eso te ata menos. dormía en un petate, era una cabañita. Pero él decía, no necesito absolutamente nada. Y es que encontró entonces, tal vez, la libertad o la felicidad. De y no irse sé si tendría que desprendiendo. ir- Oye, de pero es irse que lo que estás desprendiendo. diciendo ahorita es fundamental porque las cosas nos atan. Claro. No hay nada que más nos quite la libertad que aquello que posees. Parece que tú tienes tu coche, pero tu coche te tiene a ti, por decir un Sí. ejemplo. O tu Porque Porque entonces lo tienes necesitas que para moverte. Tienes que ocuparte de él, tienes que Ajá. darle mantenimiento, tienes que hacer una serie de cosas. Y sí es cierto que somos esclavos de nuestros objetos. De todo. De todo lo material, de todo lo que nos rodea. Es como cuando haces limpia en tu casa de las cosas que tienes, ya sea de Dices, ¿por ropa, qué de tenía zapatos, de todo muebles. esto? Yo ahora lo estoy haciendo hace unos días, por eso les platico esto. El fin de semana me puse, porque en un cuarto ya parecía bodega y tantas cosas que vas metiendo. Y ahora que te das cuenta, dices, tantas cosas que tengo ahí inservibles, que de verdad, ¿para qué las tengo? Claro. Y Te así a ocupan veces compramos espacio. cosas que no necesitamos. Por Entonces, supuesto. si puedo vivir con 5 prendas, ¿por qué tengo 10? Ah, porque la sociedad te dice no Claro. Ah, tienes repitas. que... Esa. Ahora, ¿cómo podemos Ya no está identificar? la moda. Ahí está. ¿Cómo podemos identificar cuándo dejamos de ser libres? Y esa es la pregunta que el equipo de producción de Diálogos Fin de Semana salió a hacer. Pues yo pienso que la libertad es un mito, todos estamos sujetos a reglas y a normas. La sociedad impone de alguna manera para no estar tan oprimidos, tenemos fantasías de libertad y estas fantasías pues se viven como reales, lo cual nos da piso, pienso yo. La fantasía es muy importante en nuestras vidas. Hay una frase de Rousseau que dice que con el tiempo y las cadenas no solo se pierde la libertad, sino también el deseo de perder las cadenas. Y pues en ese sentido uno a veces puede olvidar lo que necesita para ser libre. Creo que no. Creo que vivimos en un mundo que nos tiene atados de alguna forma u otra. Sin embargo, la libertad puede ser un concepto que se puede vivir internamente porque puede haber presos que vivan libres o puede haber gente que esté afuera y viva oprimida sin darse cuenta. Una vez leí que muchas personas realmente no deseamos esa libertad, porque conforme con la libertad conlleva mucha responsabilidad, responsabilidades que no queremos tomar sobre nuestros hombros. Oye, grandes conceptos los que tiene la gente. La verdad es que es un tema que pareciera que no se ha profundizado, sin embargo, cada quien tiene desde luego una forma, su reflexión exactamente y su óptica. Nos comparte Santiago, gracias por el programa. Nunca me había planteado preguntas sobre mi libertad. Ni nosotros. Me han hecho reflexionar al respecto. Y la verdad es que sí, Sí, es cierto, ni nosotros. Diana, nosotros decidimos si queremos vivir libres o no. Todo depende de nuestra actitud ante las diferentes situaciones que nos toca experimentar. Y dice Ruth, quisiera recuperar mi libertad, estoy en un proceso de divorcio, me urge sentir tranquilidad. Y Para quiero ella eso es su libertad, pero también, como tú dices, ahí va a llevar un chorro de responsabilidades. Exactamente, es lo que te voy a decir. Quiero hacer una reflexión en torno a ello porque se libera, digamos, de la unión matrimonial, del papelito que dice que están casados.
pero no te acabas de liberar nunca del todo, y menos si hay hijos y hay bienes en común. Todo lo que implica Es lo que una te digo, ¿no? separación. Entonces, hay que dejar de ver la libertad como una palabra mágica, como una palabra así allá arriba, aspiracional, porque todos aspiramos a la libertad, cuando realmente la libertad es así y es en nuestra vida diaria, en las pequeñas cositas. ¿Me como la papaya o me como la sandía? No, Sí. desayuno o no desayuno. ¿Me levanto temprano o no me levanto temprano? ¿Voy a trabajar hoy o digo que estoy enferma? Una serie de cosas que son las elecciones cotidianas. ¿Cuántas elecciones hacemos en un día? ¿Tú sabes cuántas? Muchísimas. Miles. Claro. En Desde esas me voy por decisiones. este lado para llegar más rápido Pero o se me fijan desvío. que no nos En esas enseñan está la tampoco a libertad. tomar decisiones. Normalmente eso todo no. se nos decide cuando somos pequeños. No elegimos ni el color de los calcetines. Sí. Sí, no. Y entonces de repente te avientan un mundo donde tienes que decidir todo, desde a qué te vas a dedicar el resto de tus días, si te vas a tatuar o no, Ahora- si te casas o no, si te embarazas o no. Y Sí. tú no decidías, pero ni lo que ibas a comer Nada. diario. Eso está fuerte. Y personas de lo más admiradas en la sociedad son las que toman decisiones acertadas y las que las toman rápido o con cierta... Arriesgados Ahí también. está el Sí, sí. problema, fíjate. Justamente parece ser que nos han enseñado que tomar una decisión es tomar la decisión correcta. Así es. ¿Y cuál Y es? eso Las nos grandes genera, decisiones de tu vida. genera Sí. mucha angustia. Ansiedad Mucha. No total. hay correctas, no la puedes saber desde el principio. Lo correcto o incorrecto Es se sabe aventarse. con el tiempo. Tú tienes que hacer lo que instintivamente y según tus valores sea lo que consideres que es correcto, pero no está garantizado el resultado. Si uno aprende eso, uno aprende que equivocarse tampoco es grave, que se vale equivocarse. ¿Y es aprender? Porque es aprender y porque nunca tienes la respuesta Oye, a todo. pero echando a aprender se pierde. Ah, no era así, ¿verdad? Sí, Creo que tenemos Por ahí que ir a va. una Sí, pausa. exactamente. Bueno, pues entonces estamos aquí en Diálogos Fin de Semana. Es momento de hacer una breve pausa, pero todavía tenemos un bloque más para llegar a las conclusiones. Si usted está un poco más confundida, no se preocupe. Nosotros también. Aquí se lo ampliamos. Es imposible que un hombre que goza de libertad imagine lo que representa estar privado de ella. Truman Capote, periodista y escritor estadounidense. Es en la sociedad donde las personas nos reconocemos como seres libres y responsables. Es en este espacio común donde compartimos ideas, experiencias y desarrollamos nuestra identidad. Es por esto que la importancia de la libertad radica en que las decisiones que tomemos para nuestras propias vidas repercutirán en las vidas de los demás. Sin la ayuda de los otros, no podríamos alcanzar la madurez para poder no solo entender, sino ejercer nuestra libertad. Estamos tratando de entender en este programa de qué se trata la libertad, pero también hay muchas cosas que nos impide ser libres. ¿Qué nos respondió la gente al respecto? Veamos. ¿Qué nos impide ser libres? Yo creo que nosotros mismos, o sea, no hay más, ¿no? Nosotros mismos nos ponemos los miedos, las barreras y si podemos sobrepasar eso, pues podemos sobrepasar cualquier cosa para hacer lo que queramos, ¿no? Yo creo que lo que nos impide ser libres es el no querer hacer las cosas que nos gustan. Nos imponen la sociedad ¿qué será? Un estigma, ¿no? Nos imponen ciertos parámetros y eso nos quita nuestra libertad. Pues el respeto a la otra persona, porque pues en realidad, o sea, nosotros podemos hacer lo que queramos, pero siempre, aunque no queramos, estamos pensando en no afectar a los demás. Pues uno mismo, ¿no? Es lo que te hace, porque nacimos libres, somos libres y tú mismo te pones tus trabas. Si quieres ser libre, tú mismo. Si no quieres ser libre, pues tú mismo te las pones. Fíjate, A ahorita ver, estaba Marisa. pensando, ahorita Sí. que esta mujer estaba diciendo, ¿no? Aquello de, bueno, mi límite de la libertad está en no hacerle daño al otro. Pensaba que esa va conmigo, pues, o sea, yo también, si me hago esa pregunta de en dónde está el límite de mi libertad, creo que a mí sí me puede el que algo que yo haga le pueda hacer daño a alguien más, aunque a veces, pues, ni modo, te los llevas de calle. Es que ahí está, hay toda una religión en donde se cubren con velos para no aspirar ningún bichito
y van barriendo antes de su paso para no matar ningún bicho tampoco. O sea, ¿hasta qué grado Ya vas es un a llevar extremo, eso? sí. Lastimas incluso la planta que te comes. Sí, claro. Bueno, y los animales Es que casi matamos para imposible. comernos. También. No, Ya pero me sé. refiero en un sentido estricto, digamos, de respeto al otro, donde yo sí siento que hay un límite en donde mi libertad termina. Si quiero convivir y amar y ser amada, bueno, pues tengo que respetar ciertos límites en donde lo que yo haga pues no vaya a apuñalar a otra persona, ¿no? Y es que a veces estamos esperando en la medida también, de lo posible. Claro, y estás esperando a veces el reconocimiento de los demás y a ver qué es lo que opinan los demás. Entonces, no eres libre de hacer tus cosas o de ser tú y Bueno, y transmitirle a la oye, gente lo y que tú eres. Las que somos mamás o papás, por ejemplo, bueno, pues ahí tenemos una clara idea de lo que es el sacrificio, porque Platón decía también que la libertad es sacrificio, Sí. porque pues el sacrificio que una madre o un padre hace por sus hijos, pues a veces va en contra de su propia libertad. Yo me quisiera ir al cine, Oye, pero tengo que cuidar al chamaco. ¿Y será en contra de eso, de tu naturaleza? Porque hay quien no lo hace y los tachamos de malas madres o de egoístas. malos padres. Pero son por las reglas y los De la condicionamientos sociedad. sociales que tenemos. Antiguamente había muy poco trato de los hijos con las madres, ¿eh? De veras. Sí. Vean, digo, entre los nobles, claro, la plebe pues siempre vivía uno como muégano, pero tú ve cómo te cuentan la vida de los reyes, los príncipes y demás. Los criaba una nana hasta Sí, que así sabían es. comportarse en una mesa y entonces los veías a la hora de la comida, pero nada más. No eran las obligaciones que ahora, o bueno, tenemos, que se nos impusieron en entrado, ¿verdad? Pero estás hablando estas de una, nuevas reglas de juego. Estás hablando de una clase privilegiada en realidad que tenía la facultad de hacerlo, porque si era una familia tal vez que no poseía bienes y eran varios los niños y las Los niñas. hijos trabajaban desde casi que nacían. Lo ¿no? que se iba Desde haciendo muy más bien es chiquitos. que los más grandes se hacían cargo de los más pequeños. sigue. Los papás se iban a otro Y ahora lado. todavía hay muchas familias Eso así. pasa. Sí, todavía pasa. A ver, vamos a ver la siguiente frase Vamos. sobre la libertad de una activista Precisamente. y periodista italiana. La libertad, como dijo Platón, es disciplina. No es la libertad para hacer lo que te dé la gana, para no tener límites. La libertad requiere sacrificio. Es un deber antes de ser un derecho y no se debe confundir la libertad con el libertinaje. Si haces eso, la pierdes. Oriana Fallaci, escritora y activista italiana. Ahí está lo que Fíjate, tú decías, sí. Marisa, del sacrificio. Así es. Fíjate, nada más quiero comentar que esta frase de Oriana Fallaci, ella escribió un libro justamente que se llama Un hombre, de Oriana Fallaci. Uno de los libros que más gocé leer en mi adolescencia. Y este libro habla justamente de un hombre que es privado de su libertad, que lo meten en casi un sarcófago durante años, cuyo única amistad era una cucaracha. Wow. Y bueno, verdaderamente el día que esa cucaracha se muere, porque era la cucaracha era con la que hablaba, con la que alternaba, era su motivo, su sentido de vida, porque cuidaba a la cucarachita, le daba una amiguita. El día que la cucaracha se muere, él casi se muere también. Claro. O sea, para que vean lo indispensable que es para el ser humano el estar en contacto, el sentirse querido y respondido, Apapachado. digamos, apapachado por otro ser humano o cosa o insecto, como en este caso. Por eso las mascotas, por eso tantas cosas. El ser humano busca amor, necesita amor y tiene que ser recíproco. Y ahí está también por qué de repente no podemos ser libres. Una escena muy entrañable es la película de Náufrago que Es lo que yo estaba protagoniza pensando en Tom esa. Hanks, el Ay, balón sí. de voleibol llamado Mr. o señor Wilson, ¿no? Wilson, sí. Que él por esta necesidad de platicar, de hablar con alguien y saberse escuchado, aunque el otro estuviera como espectador solamente y obviamente no le interpelara nada, pero le pinta la carita. De verdad es tristísima la escena cuando él sale de la isla, se lleva el balón y entonces después de una tormenta El balón cae pierde al el agua. balón y el mar se lo Es lleva. como si hubiera ahogado el amigo, ¿no? De verdad, Claro. tú, y sí lo sientes. Y lloras, en esa escena yo lloraba muy como loca, triste. ¿no? Tristísimo. Pero ahí está, que es una de las cosas más básicas del ser humano, la necesidad de sentirse reconocido y visto por el otro, valorado por el otro. Y hay que saber qué guerras sí vas a pelear, ¿no? ¿Qué batallas sí te Claro. avientas, cuáles no? En dónde sí puedes elegir, en dónde no. Hay que tener como la claridad para hacerlo. Sí. Y oye, como decía Adolfo, dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Claro. Ahí usted sabe si le entra. Ese es como nuestro campo de acción de libertad en medio de todo esto, a menos que decidamos cortar por lo sano
¿no? Y pues irnos de anacoretas en contemplación, en el monte, ¿verdad? Oye, ¿y será como el caballero que respondía en el sondeo, que además decíamos muy bien, la libertad implica forzosamente una batalla, una lucha, nos la tenemos que ganar? No, pero te la tienes, te la tienes que conquista, ganar, ¿no? tú Como decía. sola, Sí. tú solo. Sí. Es algo que tú tienes que enfrentar y decidir si me voy por la libre o ni modo, O no, atengo a me voy todas por el otro estas lado. reglas. Y nunca estarás totalmente por la libre, porque ni siquiera controlas que deje de latir tu corazón. Ahí está, Uno no miren. puede obligar a su corazón a frenarse nada más por desear. No, porque se siente. Claro. Para terminar, Hilda nada más dice, me considero una persona libre desde muy chica. Mis padres me enseñaron a tomar mis decisiones y nunca he dejado que alguien se entromete en lo que solo a mí me concierne. Oye, pues sea libre Pero sus padres usted. le dijeron qué hacer. Claro. O sea, no Claro, ven libertad claro. total. digo Sean yo. libres de irse a desayunar ahora sí rico, A porque donde ya acabó quieran. este programa. Y los esperamos el próximo sábado en Domingo. Diálogos Fines de Semana. Digo, sábado y Los dos. domingo. Bueno, sábado y domingo, claro. Y de lunes a viernes también los acompañamos. Así es. Así que. Sean libres de hasta cambiarle pronto. al 11. Más bien estamos de lunes a domingo. Adiós. Feliz fin de semana.